aquí en estado de situación es nada más y nada menos que Mercedes Vigil, la gran escritora contemporánea uruguaya, en la cual nos enorgullece que sea columnista nuestra. ¿Cómo andás, Mercedes? Un gustazo tenerte por acá. Buen día, un placer escuchar la canción de nuevo, que ya la conocíamos. ¿Cómo están todos? Bien, bien, por suerte bien, un gusto tenerte por acá, y bueno... Yo quería hacer dos comentarios cortitos, ¿no? El primero, lo largué en un tuit, una frase muy simple y tan evidente que debería ser aplicada, con respecto a todo lo que estamos leyendo y escuchando sobre esa instancia que llaman histórica, y para mí no hay nada histórico, es más de lo mismo, la charla celebrada en el Instituto Militar de Estudios Superiores. No voy a hacer referencia a ninguno de los que participó ni nada de eso, creo que el tema es más amplio. El tuit mío dice, la historia sin contexto no es historia, es una anécdota. Entonces esto no es un hecho histórico, es más, que se sumen grupos como Crisol y como otros, con los que no tengo nada en contra ni nada a favor, ni tengo, yo aclaro que no tengo, y eso es lo más importante del escritor y del historiador. A mí no me duele en prenda, yo no tengo compromisos de un lado y del otro, y eso es vital para enfrentar lo que dicen charlas históricas, que no es una charla histórica, que fue una descontextualización con un fin determinado. Yo te cuento que cuando escribí un libro, cuando Sopelhamzin, que fue premiado en España, sobre la sexta dinastía Imperio Antiguo en Egipto, esto es 2800 años antes de Cristo, viajé, me reuní con los historiadores, con los egiptólogos. La historia de la caída del Imperio Antiguo de Egipto no puede ser contada desde la anécdota, tiene que ser contada en el contexto histórico. Y es precisamente lo que se ha dinamitado en los últimos 50 o 60 años en la historia nacional y regional, en la historia de América Latina. Y tal es así, que estoy hablando de hechos y no de opiniones, estoy dando un dato, esa suerte de simpatía que generan ciertos genocidas latinoamericanos se explica porque charlas como la que hubo el otro día en el Instituto Militar olvidan el contexto latinoamericano violentista programado para derrumbar democracias. Entonces, por más especialista, que no lo hubo ninguno de los que dio la charla, por más bien intencionado, por más informado que esté quien da la charla, se olvida el contexto y volvemos a la oferta, y lo dice el observador, por qué el grupo Crisol quiere participar de esa suerte de revisionismo que ya está en los libros de historia y que no escuché a Silveira decir que los va a cambiar. Lo que están haciendo es más de lo mismo, no es un hecho histórico. Ahora lo hace con aval del presidente o del ministro de la coalición, pero antes lo venía haciendo con el aval y la financiación de los fondos del MEC. No olvidemos que hay una gran cantidad de libros apologéticos que hasta mienten, no solo en los conceptos, sino en las fechas, que fueron financiados por el Ministerio de Educación y Cultura. O sea que estamos asistiendo a la legitimación de la anécdota, como también es una anécdota llevar a cualquier instituto militar, civil, de heladeros, de dentistas, a protagonistas, que ya quedan pocos, de la dictadura militar. Porque siempre va a ser una anécdota, porque la historia siempre va a ser coja mientras se cuente desde la anécdota. Entonces, estamos fraguando la palabra historia con el aval de un grupo de historiadores jóvenes, mercantilizados, lo que son anécdotas personales. Que la anécdota personal sirve, por supuesto, porque en la historia la vida es lo que nos pasa, y la declaración del grupo Crisol es tan válida como anécdota como la declaración de quienes lucharon contra la sedición. ¿Eso lo convierte en un hecho histórico, en una conferencia histórica? No. Es un conjunto de memorias que debe ser evaluado como un conjunto de memorias. Entonces, eso lo quería decir porque hay cosas que no se dicen por ignorancia
y hay otras que no se dicen por conveniencia, que la debemos seguir repitiendo. Esto no es historia, esto no va a llevar a ninguna reconciliación, porque tampoco es el espíritu es fraguar un relato hemipléjico que ya comenzó a fraguarse en el año 2006, cuando en Argentina, y yo lo escribí, Néstor Kirchner obligó a sacar el prólogo del Nunca Más Argentino, porque era una forma de no criticar a los grupos guerrilleros que asolaron las democracias en Latinoamérica y que fueron parte sustancial en la caída y en las dictaduras militares que vinieron después. ¿Esto lo está justificando? Yo no justifico ninguna dictadura, como tampoco justifico la caída del Imperio Antiguo en Egipto. Sencillamente la coloco en el contexto histórico que debe ser colocado. Y lamentablemente estamos viendo que con el aval de las autoridades, de las nuevas autoridades, se está dando vía libre a aquel relato que comenzó a inventarse y a repetirse y que hoy reina en las aulas. Y eso es absolutamente patético. Sí, lo más llamativo es que la misma institución que uno creería que debería estar interesada que esto no se diera, el ejército se presta a este tipo de actividades, porque todo esto surge a partir de esa actividad, ¿no? Neri, el ejército, como los dentistas, los médicos, los abogados, los torneros, los mecánicos y los políticos de 55 años para abajo, viven en una sociedad en la cual se reverencia. Es más, yo lo dije hace muchas décadas, yo se lo dije al presidente Julio María Sanguinetti, a quien admiro porque es uno de los intelectuales de mayor fuste que ha dado la República. Yo no estuve de acuerdo cuando se invitó a Fidel. ¿Quién soy yo? Era muy joven y apenas escribía poemas. Cuando acá se recibió a Fidel Castro como presidente, se estaba dando el mensaje equivocado. Las naciones no pueden ser incendiarias durante 50 años y después transformarse en bombero, porque no es así, porque estás dando un doble discurso. Cuando a Fidel Castro se lo recibió en Uruguay y se lo invitó creo que a Portugal y a infinidad de lugares, a reuniones de presidentes, bueno, eso habilita a cualquier dictador de derecha y de izquierda a creerse que lo que está pasando en Venezuela es legítimo, y no lo es. Sucede que el ejército, como cualquier organización, forma parte de la sociedad, y las sociedades latinoamericanas se comieron el verso que violar los derechos humanos es positivo si lo haces, entre comillas, a favor del pueblo. Y eso es un disparate que nos está llevando a perder las libertades permanentemente. Y eso es algo que debería por lo menos observar un presidente y un ministro de Educación y Cultura. Cuando lo que importa es el voto, es la simpatía y que no te hagan un piquete en la calle, y no reinstaurar el sistema de valores que soporte a la República, estamos perdidos. Y yo por ahora no he visto ninguna señal en contrario. Sí, coincido. Entonces totalmente, es muy peligroso. Totalmente con es tu muy análisis. peligroso porque es el sistema que le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo tú pretendés? Y te lo cuento en una anécdota pequeñita. ¿Cómo pretendés que respeten tus hijos a tu abuela si tú la torturás de mañana, de tarde y de noche? No somos lo que decimos que somos lo que hacemos. Y como sociedad, yo actualmente veo la continuación del statu quo. ¿Por qué? No lo sé. Creo que hay motivos oscuros, creo que hay presión, creo que se manejan secretos, creo que se están cambiando figuritas. Algo está pasando, pero para que los libros que dicen que la dictadura empezó en el 68 o que el terrible sistema comunista es una aldea de pitufos, sigan circulando en las aulas, tiene que haber un pacto, y ese pacto es siniestro. Sí. Es un pacto siniestro. Habría que conocer bien quiénes están detrás, ¿no? No tiene vuelta. Cuando tú educas a varias generaciones, y está la respuesta a tu pregunta, ¿por qué el ejército lo asimila? Cuando tú educas a 3 o 4 generaciones en el respeto a la violación de determinados derechos y en el pisoteo a la República,
porque son tus amigos los que bailan un balambo sobre la República, sos realmente alguien que no podés dirigir un país, y menos un MEC, y menos lo que los niños estudian. Entonces es clarísimo, una población mal educada, o educada en el error, o educada en la trivialización y en la naturalización de ciertas violaciones a los derechos humanos, es una sociedad que nunca va a poder sostener los cimientos de una república fuerte, sin lugar a dudas, no tengo dudas. La historia me da la razón. Esto no es algo antojadizo que se me ocurrió a mí entre gallos y medialunas. Esto es algo que ha pasado siempre. Si no tenemos ciudadanos respetuosos de los derechos humanos en toda la extensión de las palabras, no podemos después asombrarnos cuando la república empieza a cojear en sus libertades. Sí, esto que analizás vos me lleva a una reflexión que hace mucho hago, en tono de broma, pero con gran base de verdad, que acá en Uruguay no vivimos en derechos humanos, sino en izquierdos humanos, ¿no? Claro, hay una relatividad, el segundo tema, y te lo hago cortito porque sé que me comí mucho espacio, el segundo tema es la caída de la asociación Estado como tal, que trae como consecuencia esto que tú estás diciendo. Tú sabes que el ser humano vivió millones de años reunido en tribus, clanes y familias. El Estado, como lo conocemos, es una institución de unos 500 años. Yo creo que estamos volviendo, y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos del mundo, estamos volviendo a lo que fue antes de la asociación del Estado. Para tú tener un Estado que administre a una ciudadanía, cada una de las tribus históricamente comenzaron a deponer algunas de sus peticiones en aras del bien general. Eso que el derecho francés lo ha levantado como una bandera. El bien general justifica que cada tribu deponga su actitud beligerante cuando algo demora o no la favorece. Bueno, ahora con el surgimiento en los últimos 50 años del feminismo violento, estoy hablando, ¿no? Del feminismo real, de la cual me siento integrante, estas tribus de feminazis, como alguien las ha llamado, la reivindicación del grupo del derecho de los diferentes, la reivindicación de los nativos, de los indígenas, de la raza negra, que son reivindicaciones a las que me he subido en mi literatura cada una. Cuando se transforma en fanatismo y empieza a violentar al otro o a eliminar el derecho del otro en favor de uno, está eliminando el concepto que en los últimos 500 años nos ha permitido darnos un sistema como lo conocemos. Yo creo que estamos en una regresión y no sé cuál va a ser, pero creo que dentro de 100, 150 años, el Estado como lo conocemos como asociación que nuclea a un grupo humano en libertades, va a desaparecer sin lugar a dudas, porque estamos volviendo a la época en la cual el derecho de cada tribu era prioritario y era suficiente como para eliminar el derecho del otro. Entonces, ahí estamos en problema. Te mando un beso, Mercedes, y te despido hasta el jueves que viene. Un abrazo y buen fin de semana para todos. La escritora Mercedes Vigil hizo con muchísimos mensajes, como siempre, cuando está Mercedes y tantos otros columnistas.